Ok, les decía entonces, le estamos explicando, bueno, el volumen, de acuerdo a los datos y la fórmula, nos dio como 0.099 metros cúbicos. ¿Estamos? ¿Hasta aquí todo bien? De esta fórmula y de estos datos. Pero les decía yo de la transformación, la conversión de unidades. Queríamos pasarlo a litros porque precisamente pues el gas LP se encuentra en estado líquido o en estado gaseoso. Nunca pues se encuentra en estado sólido. Entonces les decía yo que por lo general luego lo miden o lo calculan con kilos, es lo más común que escuchamos tanques de 5, 10, 15, 20, 30, 50 kilos. Pero si quisiéramos pasarlo a litros, tenemos que tener en cuenta nuestra siguiente referencia. Aquí tenemos que son 0.099 metros cúbicos. Aquí nos está hablando esta unidad de metros cúbicos. Yo quiero saber esta cantidad de metros cúbicos, ¿a cuántos litros equivale? Primero tengo que saber cuántos litros hay en cierta cantidad de metros cúbicos. Lo más fácil es buscar mi tabla de conversión y mi tabla de conversión me va a decir que en un metro cúbico hay 1000 litros. Mi tabla de conversión así me lo dice. En un metro cúbico hay 1000 litros. Quiere decir que si yo tengo un recipiente que mida 1 metro por 1 metro por 1 metro, en este cubo hay 1000 litros. Metro, un metro, un metro. ¿Sí? Con este dato y con este conocimiento, que en un metro cúbico hay 1000 litros, si en un metro, podemos utilizar regla del 3 bastante fácil, fíjense. Vamos a escribirlo más pequeño por aquí. Regla del 3. Si en un metro cúbico hay 1000 litros, en 0.099 metros cúbicos, ¿cuántos litros hay? ¿Ok? Regla del 3, ¿qué hacemos? Esto lo multiplicamos por este y luego lo vamos a dividir entre esto. ¿Ok? Eso es lo que nos dice la regla del 3. Vamos a ver cómo nos queda. 0. Perdón, chicos, me sacó el internet. Pero bueno, estamos aquí de vuelta. Entonces estábamos en la regla del 3, ¿verdad? Nos quedaba la regla del 3. La regla del 3 me quedaba entonces como 0.099 metros cúbicos por 1000. Yo multiplico 0.099 metros cúbicos por 1000, me da un resultado de 99 metros cúbicos entre litros. ¿Por qué? Porque multipliqué 0.99 metros cúbicos por 1000 litros. Acuérdense de las unidades se mantienen. ¿Ok? ¿Y cómo me deshago de esto? Bueno, acuérdense que la regla del 3 voy a dividir entre todo esto, entre un metro cúbico. Entonces me queda como 99 metros cúbicos entre litro, entre un metro cúbico. Y metro cúbico con metro cúbico se cancela, 99 entre 1 me da 99. Como metro cúbico se canceló con metro cúbico, me queda 99 litros. ¿Ok? ¿Sí quedó claro, compañera Griselda? ¿O aún sigue confundida? Sí, profe, ya entendí. Gracias. Ok, ok. Bueno, si nadie más tiene ninguna duda, chicos, vamos a continuar entonces con el último tema del día de hoy. Pasamos rápidamente a la sección 2. Como ven, la sección 1 fue bastante cortita, solo conceptos teóricos para comprender mejor lo que viene más adelante. Vamos a hablar ahora de las propiedades de los fluidos en reposo, lo que quiere decir que vamos a hablar de la hidroestática, ¿sí? Hidro, referente al agua o al fluido, estática, que no se mueve, ¿sí? Algo estático es que no se mueve. Entonces, fluidos en reposo los referimos a ellos como la hidroestática. Bueno, para entender mejor este concepto vamos a abordar como ejemplo pues la generación de la energía eléctrica. Normalmente aquí en
En la nación, pues generamos energía eléctrica a través de plantas hidroeléctricas. Hay una que se llama El Cajón, ¿sí? Ahora, imagínense que quieren calcular la cantidad de agua que almacena esta presa, ¿sí? La cantidad de agua que pasa a través de la presa y la energía generada. Para todo esto lo queremos hacer para conocer con precisión, pues cuánta es el volumen de agua que se contiene en la presa, cuánta electricidad se genera y pues con estos dos datos calcular la eficiencia de la presa, ¿sí? Ahora, para conocer con precisión los datos necesarios para que la planta funcione muy bien, pues es necesario que tengamos muy claro algunas variables físicas como son cuánto es el volumen de agua que se almacena. O sea, imagínense aquí en la imagen tenemos esa planta del cajón. ¿Cuánto es este volumen de agua que está conteniendo esta presa? De toda esta agua, ¿cuál es el volumen de líquido que atraviesa por la presa? O sea, por aquí, por unos canales y unos motores que mueven y generan energía eléctrica. Y después hay que calcular cuál es la potencia de los generadores. Todo esto para poder conocer la eficiencia de esta presa, ¿verdad? Bueno, para hacer todo esto y para entrar de manera pues introductoria a ecuaciones un poquito más complejas, hay que determinar lo que son las relaciones y las funciones, ¿sí? En lenguaje matemático se define el término conjunto como una agrupación de elementos que tienen una propiedad en común. Matemáticamente, cuando hablamos de conjunto, es porque esos elementos que están agrupados tienen una propiedad en común. Por ejemplo, podemos tener un conjunto de números pares. Quiere decir que todos los números en ese conjunto son pares. O un conjunto de números racionales. Quiere decir que todos los números en ese conjunto son racionales. O un conjunto de números imaginarios. O un conjunto de números primos, ¿ok? Son una agrupación de elementos que comparten una propiedad en común. Ahora, usualmente los conjuntos se representan con letras mayúsculas y los elementos se agrupan dentro de esas llaves o se separan con comas. Por ejemplo, aquí tenemos dos conjuntos, el conjunto A y estos que están aquí son los elementos. Todo esto, todo este rectángulo en color rosado, más o menos, es un conjunto, es el conjunto A. Lo que está aquí adentro, blusa blanca, blusa gris, blusa lila, esos son los elementos que conforman este conjunto, ¿ok? Entonces, si yo les pregunto, ¿cuáles son los elementos del conjunto? Los elementos son blusa blanca, blusa gris, blusa lila, ¿sí? ¿Y cómo se llama el conjunto? El conjunto es el conjunto A, ¿ok? Bien. Ahora, igual en términos matemáticos, normalmente los conocemos como dominio y contradominio. Normalmente para hacer esto necesitamos dos conjuntos, ¿sí? O sea, dos pares ordenados. En este caso tenemos el conjunto A y el conjunto B. ¿Sí? Y aquí vamos a hacer relaciones sagitales. Relaciones sagitales. Vamos a relacionar los elementos del conjunto A, al cual también conocemos como dominio, los vamos a relacionar con los elementos del conjunto B, al cual conocemos como contradominio. Y ahorita vamos a abordar un poquito más a fondo por qué uno es dominio y por qué el otro es contradominio, ¿sí? Bueno, el conjunto A está a la izquierda, siempre se va a ubicar a la izquierda el dominio y siempre a la derecha el contradominio. Vamos a relacionar a el dominio con los elementos del contradominio. En este caso, los elementos blusa blanca, blusa gris, blusa lila, los vamos a relacionar con el contradominio, que son pantalón de mezclilla, pantalón azul. ¿Sí? Esas flechas son los diagramas sagitales. Las flechas siempre van a salir del dominio hacia el contradominio. Ese diagrama sagital pues nos va a representar ese análisis o cuál es la característica en común que tienen los elementos del dominio con los del contradominio, ¿sí? Por lo general, bueno, aquí en este ejemplo, el ejercicio es que tenemos una compañera en clase que quiere ver cuántas combinaciones de ropa puede hacer con los elementos que tiene. Cuánta ropa puede combinar con blusa blanca, blusa gris o blusa lila. Y ella tiene dos pantalones, un pantalón de mezclilla y un pantalón azul. Y aquí ella nos dice que la blusa blanca la puede poner con el pantalón de mezclilla y la blusa gris también la puede poner con el pantalón de mezclilla. Pero nos dice que la blusa lila únicamente la puede poner con el pantalón azul. Eso es lo que nos dice ella. Vamos a ver un ejercicio un poquito más
Pues más claro, ¿no? Porque en este ejercicio anterior no nos queda muy claro. Pero bueno, ¿cómo construir una relación sagital? ¿Cómo relacionar elementos del dominio con elementos de contradominio? Aquí tenemos este ejemplo, ¿verdad? Tenemos el conjunto A, que es el dominio, y adentro los elementos tenemos un número 1, un número 2 y un número 4. Del lado derecho tenemos los elementos del contradominio, tenemos el conjunto B, contradominio, y ahí tenemos solo elementos, el número 3 y el número 5. Aquí nos dice que vamos a formar una relación sagital o un diagrama sagital siempre y cuando los elementos del dominio o del conjunto A, que es lo mismo, nos dice siempre que el elemento del conjunto A o el elemento del dominio sea menor que los elementos del conjunto B o del contradominio. O sea, vamos a relacionar este con alguno de estos siempre y cuando este número de aquí sea menor que este de aquí. ¿Sí? O sea, que los elementos de A sean menores que los elementos de B. ¿Ok? Bajo esta instrucción, entonces, ¿cómo nos quedaría el diagrama? El primer elemento del dominio, el 1, ¿con quién se relacionaría en el contradominio? Aquí en el dominio tenemos al 1. En el contradominio, ¿hay un número que sea menor que 1? No, ¿verdad? Entonces, el número 1 no se relaciona con nadie. Pasamos al siguiente, el número 2. La condición es que los elementos del grupo A o del dominio sean menores que los del grupo B o del contradominio. El número 2 es menor que alguno de ellos. Perdón, el número 1 sí va con los dos, perdón. Acuérdense que la condicionante es que los elementos del dominio sean menores que los del contradominio. Entonces, el número 1 es menor que 3 y es menor que 5. El siguiente elemento, el número 1, el elemento del dominio, el número 1 ya se relacionó con todos los del contradominio. Pasamos al número 2. ¿Número 2 es menor que 3? Sí. ¿Número 2 es menor que 5? Sí. Ok, el número 2 del dominio ya se relacionó con todos los del contradominio. Pasamos al siguiente elemento. ¿El número 4 es menor que 3? No. Entonces no se relaciona con el 3, pero el 4 es menor que 5, entonces sí se relaciona con el 5. Y aquí tenemos nuestro diagrama sagital bajo esta premisa que leímos al principio, bajo esa condición. Y aquí tenemos ya expresadas las relaciones. 1 se relaciona con 3 y también 1 se relaciona con 5. 2 se relaciona con 3 y también 2 se relaciona con el 5. Pero 4 únicamente se relaciona con el número 5, ya que 4 es menor a 5. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna duda, chicos, con los diagramas sagitales? Ninguna. Cuando les quieran hacer un diagrama sagital, siempre les van a dar la condición, ¿ok? No pueden hacer un diagrama sagital así nada más de la nada, les tienen que dar una condición como en este caso. La condición aquí era que siempre que el elemento del conjunto A sea menor del B, iba a existir una relación. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿para qué nos sirven estos diagramas sagitales? Bueno, es que existen algunas relaciones especiales. O sea, aquí estamos relacionando elementos del conjunto A con elementos del conjunto B. Pero existen unos tipos de relaciones especiales, las cuales las conocemos como funciones. Matemáticamente hemos hablado de funciones antes, o hemos escuchado este término, cuando decimos algo o X está en función de Y, o algo está en función de otra cosa, o la cantidad de horas que yo trabaje va a estar en función de lo cansado que me sienta. ¿Sí? Más o menos una función, por así decirlo, son dos elementos que tienen una relación muy estrecha. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo se cumple una función? Solo se cumple en dos relaciones muy específicas. Tenemos una función cuando todos los elementos del dominio se relacionan con un solo elemento del contradominio. Aquí es una función, por ejemplo, A se relaciona con 3, B se relaciona con 1 y C se relaciona con 2. Esto es una función, ¿sí? A no se relaciona con 2, si no ya no sería una función. Cuando cada uno de estos elementos se relaciona únicamente con uno del contradominio, eso es una función. Cuando también tenemos una función, cuando los elementos del dominio se pueden relacionar todos estos elementos con un solo elemento del contradominio. Ahí también tenemos una función, ¿sí?
¿Cuándo no tenemos función? Cuando no todos los elementos del dominio se relacionan con los del contradominio. Aquí B no se relaciona con nadie y 1 no se relaciona con nadie. Entonces, esto no tiene razón de ser. ¿Para qué ponemos a B ahí si no se va a relacionar con nadie? Entonces, esto no es una función. Cuando otro no tenemos una función, cuando todos los elementos del dominio están relacionados, pero uno de esos elementos se relaciona 2 veces con algún elemento del contradominio. Por ejemplo, aquí fíjense que la B, se está relacionando con el número 1 y se está relacionando con el número 3. Entonces, aquí no es una función, porque B se está relacionando con 2 elementos del contradominio. ¿Sí? Entonces, aquí no tenemos una función. Función únicamente tenemos cuando cada uno de estos se relaciona con cada uno de ellos o cuando todos estos se relacionan con uno solo de los del contradominio. ¿Ok? Solo son esas 2 condiciones específicas en las cuales podemos llamar a este diagrama sagital una función. ¿Ok? Bueno, para que quede un poquito más claro, les voy a dar un ejemplo aquí, pues muy práctico. La verdad es un ejemplo, pues bastante, bastante sencillo, un poquito infantil, si lo quieren ver así. Pero bueno, tenemos 2 grupos, ¿verdad? Tenemos 2 conjuntos. El conjunto A, que es el dominio, y los elementos que conforman al dominio son perro, gato y paloma. ¿Ok? Luego tenemos al conjunto B, que son los elementos, que es el contradominio. Y los elementos del contradominio son ave, canino y felino. La condición es aquí en este diagrama sagital. Van a relacionar los elementos del dominio, que son animales, con la familia a la que pertenecen. ¿Ok? Entonces aquí la relación nos quedaría, bueno, perro es un ave. No, un perro no es un ave. ¿Un perro es un canino? Sí, un perro pertenece a la familia de los caninos. ¿Un perro es un felino? No. Entonces, perro solo puede relacionarse, de acuerdo a la condición que dictamos, perro puede relacionarse únicamente con su familia que pertenece a los caninos, ¿verdad? Perro no va a ser nunca un ave, no va a ser nunca pues un felino, siempre va a ser un canino, ¿verdad? Entonces ahí perro ya tiene su relación, ¿ok? Ya no puede relacionarse con nadie más. Seguimos con la condición. La condición es relacionar a estos animales con la especie a la que pertenecen. ¿Gato es un ave? No. ¿Gato es un canino? No. Gato pertenece a la familia de los felinos. Gato nunca va a ser un canino. Gato nunca va a pertenecer a la familia de las aves. ¿Ok? Entonces, gato solo puede relacionarse con su familia, que es un felino. Seguimos con el animal paloma. La relacionamos con su familia. Paloma es un ave. La paloma no es un canino y tampoco es un felino. Entonces no puede relacionarse con ningún otro. Fíjense aquí, cada uno de los elementos del dominio, de acuerdo a la condición dictada, se relacionó con un solo elemento del contradominio. Entonces aquí tenemos una función. De cierta manera, las funciones nos ayudan a explicar la realidad, nuestro entorno, el mundo en el que vivimos. ¿Cómo no sería una función esto? Bueno, pues que paloma se relacione también con canino. O sea, entonces, ¿qué paloma han visto ustedes que pertenezca a la familia de los caninos? O sea, si paloma tuviera 2 relaciones aquí, esto ya no sería una función, ya nos estaría explicando el mundo real, porque pues la paloma no puede ser nunca un canino. Cada una de estas familias tiene características específicas. Las aves tienen los huesos huecos, tienen plumas, son de tal tamaño, vuelan. Los caninos, pues, son omnívoros, tienen esta característica, son cuadrúpedos, etcétera, etcétera, ¿no? Los felinos también, esto y el otro, tienen características muy específicas. Entonces, cada uno de estos animales cumple con la característica de la familia a la que pertenece. Ninguno de estos animales puede ser parte de otra familia o de otra clasificación, ¿sí? Esto es una función, describe una realidad, describe algo lógico, describe un procedimiento. Entonces, matemáticamente, esos son las funciones. Y aquí en el diagrama sagital lo vemos de manera muy gráfica, ¿sí? Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? No, profe, todo bien. No, profe. Bien. Bueno, chicos, pues, pues si no hay dudas, vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Espero que haya quedado todo claro, espero que haya quedado